Vamos allá, hermanos. Pues sí, es el apóstol Pablo. Todos los que tengáis Biblia, vamos a estar vamos a irnos a Filipenses, ¿vale? La carta a los Filipenses. Si tenéis vuestra Biblia o vuestra Biblia virtual, lo que no puede ser es que tengáis el móvil y digáis, no, no es que no tengo, lo tengo en el móvil, pero no, tienes que tener tu Biblia ahí. Que seguro que tienes una Biblia de papel. Vamos a estar mirando centrado en Filipenses, ¿vale? A lo mejor sí diré algunos versículos fuera, ¿no? de esa carta, pero vamos a centrarnos ahí. Bueno, fijaros que cuando estuve yo meditando en esta carta de los Filipenses, fijaros que fue escrita desde la limitación. Hubo incertidumbre, hubo espera. Y aún así, fijaros que es una de las cartas más llenas de gozo del Nuevo Testamento. Y esto ya es un mensaje en sí mismo. Porque fijaros que en una vida donde hay procesos, silencios, pruebas, preguntas, Dios no solamente promete respuestas, promete una fuerza que permite atravesar la temporada sin perder la calma. Por eso, esta enseñanza no es para personas que ya lo tienen todo resuelto, no, para nada. Es para creyentes que siguen caminando aunque estén cansados. Porque realmente el gozo del Señor no elimina la prueba, pero evita que la prueba te rompa y te destruya. Así es. Fijaros que tu temporada, presta atención, no cancela tu llamado. Nos vamos al capítulo 1 y nos vamos al verso 12. ¿Qué dice ahí? Pablo escribe, ahí, como habéis visto esa imagen, imagínatelo ahí, imagínate Pablo escribiendo. Y dice, bueno, hermanos, yo quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. O sea, este texto es una joya. Porque este texto nace desde una celda, no desde un púlpito. Y cuando Pablo escribe Filipenses, lo hace estando preso. Muy probablemente estuvo en Roma. O sea, estamos hablando del año 60, 62 aproximadamente. Y Pablo está bajo arresto domiciliario, encadenado a soldados de la Guardia Imperial, que es la Guardia Pretoriana. ¿Y qué hacía? Esperando un juicio ante César. Ahora bien, ¿qué es eso de la Guardia Imperial? ¿Qué es eso de la Guardia Pretoriana? Presta atención, porque la Guardia Imperial era conocido como la Guardia Pretoriana, y era una unidad de élite del ejército romano encargado de proteger al emperador, y estaba compuesta por soldados especialmente seleccionados, lo mejor pagados, con la mejor influencia política. O sea, no solo cuidaban del emperador en Roma, sino que también podían intervenir, fíjate, en asuntos de poder, incluso apoyar o destituir emperadores. O sea, era algo tremendo. O sea, que eran soldados de alto rango los que estaban custodiando a Pablo en esa celda. Y él no estaba en una cárcel así oscura, sin contacto humano, como alejado de, no sé, en un pozo, alejado de todo el mundo, no. Pero sí estaba en una situación de restricción total. No podía viajar, no podía fundar iglesias, no podía moverse libremente como un misionero, no podía. Humanamente parecía que su ministerio estaba detenido. Y Pablo había apelado a César después de ser arrestado en Jerusalén tras los disturbios provocados por los líderes judíos que lo acusaban falsamente. Y pasó años en custodia entre Cesarea Marítima y Roma. Y además, fijaros que su futuro era incierto. Él podía ser o liberado o condenado a muerte. Pero aquí lo poderoso es que desde esa prisión Pablo ve algo que otros no ven. Porque fijaros que sus cadenas habían hecho que el Evangelio llegara a la Guardia Pretoriana y a la casa de César. O sea,
Los soldados que se turnaban para custodiar a Pablo estaban escuchando el mensaje continuamente. Y no solamente eso, sino que su valentía animó a otros creyentes a predicar con más denuedo. Es decir, que lo que parecía un freno realmente era una expansión estratégica. La cárcel se convirtió en un púlpito, los soldados en audiencia y la limitación en plataforma. Amén. Pablo no niega la dificultad, simplemente la interpreta desde la soberanía de Dios. Y eso cambia totalmente la lectura de este versículo. Porque realmente las cadenas no detuvieron el Evangelio, sino que lo empujaron más lejos. Dios mío. Lo que parecía una interrupción, Dios lo estaba usando como un avance. Esas son las formas en las que Dios trabaja. Y fijaros que entender esto cambia la forma de vivir los procesos, porque la mayoría de los creyentes miden su vida espiritual por los resultados visibles. O sea, si avanzo, Dios está conmigo. Si algo se cierra, no sé, algo va mal. Si estoy pasando por pruebas, no, estoy perdiendo. Esto no va bien. O sea, pero Filipenses rompe esa lógica, porque Pablo enseña que hay avances invisibles, y donde hay avances invisibles hay un carácter formándose, hay una influencia silenciosa, hay profundidad espiritual, hay puertas futuras preparándose, y hay personas siendo impactadas sin que tú lo veas. La prisión no canceló su llamado. La prisión redefinió la forma de ejercerlo. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo? En el verso 13, estamos en el capítulo 1, dice: en todo el pretorio y a todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Es decir, gente que nunca habría podido escuchar el Evangelio, lo escuchó precisamente por la limitación que tenía Pablo. Y en el verso 14 dice: es más, la mayoría de los hermanos al verme aquí preso, se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra de Dios sin temor. O sea, su proceso generó valentía en otros. Y esto es muy fuerte, porque tu temporada puede estar produciendo fruto aunque tú no lo veas. Amén. Dios no solo obra cuando te expande, también obra cuando te reduce. Porque ya hemos hablado sobre las temporadas, y hay temporadas donde Dios te ralentiza, hay temporadas donde Dios te esconde, donde Dios te procesa, hay temporadas donde Dios te corrige, te sana, profundiza en tu vida. ¿Por qué? Porque está alineando el corazón con el peso del llamado. Y el llamado no se pierde en el proceso, sino que se purifica. Como siempre pongo muchas veces el clásico ejemplo de José. José tenía promesa, pero su camino fue una traición familiar, esclavitud, injusticia, cárcel, años de silencio. O sea, desde fuera parecía que su destino había acabado. Pero la Escritura muestra algo repetido. Dice que Dios estaba con José. O sea, escúchame bien, la cárcel fue el lugar donde se conectó con personas que abrirían la puerta al palacio. Con lo cual el proceso no retrasó el propósito, sino que construyó la plataforma. Y si José se hubiera saltado el proceso, no habría tenido el carácter para sostener el gobierno. Porque el peso era demasiado duro, demasiado pesado. Imagínate, ponerte... O sea, tú te... Dios mío, lo que tiene que ser responsable ante un país, y un país como Egipto. El antiguo Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Y el desierto parece que fue una pérdida de tiempo, pero en realidad fue un entrenamiento. ¿En qué? Un entrenamiento para qué, Moisés, en identidad, en dependencia de Dios, en liderazgo, en mansedumbre. Dios no tenía prisa.
Porque el carácter pesa más que la rapidez. Pero eso no se queda ahí, eso ocurre. Precisamente eso ocurre constantemente hoy. Hay creyentes que atraviesan enfermedad y desarrollan una sensibilidad espiritual para sostener a otros. Amén. O creyentes que pasan temporada de poco reconocimiento y ahí aprenden a servir por amor y no por aplausos para ser vistos. O hay familias que viven bajo presión, no sé, en escasez económica y descubren una fe práctica al hacer justicia que no habrían aprendido en abundancia. ¿Estáis conmigo? ¿Qué suele hacer Dios en estos tiempos, en estas temporadas? El Señor en estas temporadas sana heridas del pasado, rompe dependencia del reconocimiento. Ahí el Señor fortalece identidad, enseña a que escuche su voz sin ruido, forma resistencia emocional, revela motivaciones ocultas, construye paciencia. Imagínate Amén. qué cantidad de cosas. Y esto no siempre se ve, pero se nota después, porque ya la persona no es la misma. Exacto. Dios mío. Y el peligro de interpretar mal una temporada es que muchos creyentes confunden proceso con fracaso. Presta atención a lo que te digo. Muchos confundimos proceso con fracaso. Y ahí es donde vienen pensamientos donde dice, Dios se olvidó de mí, Dios no está conmigo, estoy perdiendo el tiempo, unos avanzan, yo no, ¿qué es esto? Me suena, me suena. Pero Filipenses confronta esto. Pablo estaba exactamente donde debía estar, aunque él no quería estar ahí. Con lo cual, si tú estás ahora atravesando una situación, una temporada difícil, esta verdad es para ti. Tu llamado no depende de tu momento actual. Depende de la fidelidad de Dios. Puede que ahora no veas expansión, pero sí hay formación. Puede que ahora no haya visibilidad, pero sí hay profundidad. Puede que ahora no haya resultados rápidos, pero sí hay raíces, y las raíces sostienen lo que viene. Y hablando de raíces, hace poco salimos a caminar por el campo y vimos una cantidad de árboles que tienen más de 30 años todos tumbados por el viento. Cientos de árboles. Sí. Y viste las raíces que tenía, que te enseñé uno que eran unas raíces enormes. Enormes. Era yo qué sé, gordas, grandes, increíbles. Capítulo 1, verso 6. El famoso versículo, el que comenzó en vosotros la buena obra, Será fiel. la perfeccionará. O sea, tu proceso no es un castigo automático. Tu espera no es un abandono. La aparente lentitud que estás viviendo ahora no es inutilidad para nada. Dios sigue escribiendo y a veces el capítulo que más pesa es el que más sostiene la historia después. Es por eso que lo que parece una interrupción puede ser la parte más estratégica de tu llamado. No lo sé. Y aunque no lo veas, Dios está trabajando en lo profundo. Pero ¿qué pasa? Hay muchos creyentes que están agotados por dentro. Y es normal, o sea. Y la carta a los filipenses nos recuerda que el gozo no es algo superficial, es una fuerza espiritual. El gozo es un arma espiritual. Nos vamos al capítulo 4, verso 4. ¿Qué dice? A ver, que alguien me lo diga, alguien que tenga su Biblia ahí. No veo yo, hermanos con la Biblia, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. O sea, y que Pablo repita esta frase, eso ya dice mucho. O sea, esto es una instrucción espiritual, porque el gozo aquí es una decisión que protege lo que pasa por dentro. Porque Pablo está rodeado de incertidumbre, pero insiste en algo que parece totalmente contradictorio. Alegrarse, ¿qué es esto? ¿Por qué?
porque ha descubierto que el gozo sostiene la vida interior cuando la realidad exterior es insostenible, es inestable. Y el gozo no significa negar el dolor, no significa, no sé, fingir que todo va bien, te pones una máscara y haces como que todo va bien, no. Significa que las circunstancias no tienen la última palabra sobre el corazón. Por eso Pablo conecta el gozo con la relación. Verso 4 del capítulo 4, en ese mismo pasaje. En el Señor, dice, regocijaos ¿en qué? ¿En el resultado, en la respuesta, en la temporada? No, dice en el Señor. Por eso él también dice más adelante, no estéis afanados. Y también dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Amén. ¿Qué pasa? Que el gozo y la paz funcionan juntos. Uno fortalece la fe, el otro protege la mente. ¿Me seguís? Y ahora vamos al capítulo 1, verso 18, dice, Cristo es anunciado y en esto me gozo. O sea, Pablo encuentra un motivo de gozo incluso cuando otros estaban predicando con malas intenciones. Amén. Ahí está. El enemigo no siempre intenta quitarte la fe de golpe. Muchas veces lo hace desgastando tu gozo poco a poco. ¿Y qué pasa? Cuando el gozo se va desgastando, ya tu esperanza se debilita. La oración pierde fuerza, la visión se nubla Totalmente. y la perseverancia cuesta más. Es por eso que el gozo es un arma, porque mantiene el corazón vivo en medio de la batalla. Amén. Y el profeta Habacuc describe una escena totalmente extrema. Presta atención. No hay cosecha, no hay fruto, no hay provisión visible y aún así declara en el capítulo 3, verso 17 y verso 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, oye, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Dios mío, wow. O como Pablo y Silas en la cárcel. Me suena. ¿Quién escuchó ese mensaje que dio nuestra amada Pérsida? No cantan después del milagro, cantan antes. O sea, el gozo se convierte en una atmósfera espiritual que abre puertas. Y esto nos enseña a nosotros algo muy profundo. Y es que hay batallas que no se ganan solo resistiendo, sino adorando. No sé, como por ejemplo una familia, un padre, una madre, un matrimonio que están agotados porque hay muchas pruebas en el hogar, pero siguen dando gracias en medio del cansancio, no lo sé. O una persona que está esperando una respuesta médica, ahí está inquieta, pero decide llenar su día de adoración al Señor en lugar de la ansiedad. O creyentes con problemas económicos, pero que mantienen gratitud. Eso es gozo. Y el error común es que muchos creyentes piensan que deben esperar a sentirse bien para alegrarse, para estar contentos. Pero Filipenses enseña lo contrario, es totalmente lo contrario. Dios mío, eso es posicionarse. Por lo cual, para los hermanos que estén pasando pruebas y estén escuchando esta palabra, este mensaje que estás conectado, yo sé, por supuesto, que tu cansancio es real, que tus preguntas son reales, que tus luchas son reales, claro que sí. Pero no tienes que esperar a que todo cambie para recuperar el gozo del Señor. Puedes empezar, no sé, con cosas pequeñas, dar gracias a Dios por algo concreto, o poner adoración en medio del ruido. Recordar lo que Dios ya hizo en tu vida, no sé. Hablar vida, aunque la emoción no acompañe. Porque muchas veces el milagro empieza cuando el corazón vuelve a alegrarse en Dios antes de ver la respuesta. Por eso Dios forma el contentamiento para sostener la bendición.
Capítulo 4, verso 11, verso 12. ¿Qué dice? Apúntalo si estás ahí. He aprendido a contentarme con lo que tengo, dijo Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener abundancia como a sufrir necesidad. O sea, aquí Pablo abre su vida interior. Dice que he aprendido a contentarme. Y esto es muy importante para los creyentes que estamos pasando por procesos. He aprendido a contentarme. ¿Qué es realmente el contentamiento? El contentamiento, presta atención, es una estabilidad del alma que no depende del momento, de la circunstancia que tú estás viviendo. Significa poder decir, bueno, si hay poco, Dios sigue siendo bueno. Si hay mucho, Dios sigue siendo la fuente. Si la temporada cambia, mi identidad no. O sea, el contentamiento te permite disfrutar la vida en Cristo. ¿Estás conmigo, hermanos, o no? Pablo le escribió a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6, le dijo que la piedad acompañada de contentamiento es de gran pérdida. Ah, no, dice ganancia. Amén. O sea, el Nuevo Testamento presenta el contentamiento como una riqueza espiritual, no como una pérdida. Qué fuerte. ¡Wow! Dios no solo quiere darte bendición, Amén. quiere que tengas el corazón capaz de sostenerla. Porque la bendición sin formación puede producir ansiedad por tenerla rápido, orgullo o dependencia del momento o miedo a perder, agotamiento. Sin embargo, el contentamiento rompe con esa fragilidad. Fijaros, la vida de David ilustra este principio. David fue ungido rey, sí o no, pero él no reinó inmediatamente. Pasó años cuidando ovejas, huyendo, viviendo en cuevas, siendo incomprendido, rechazado por tomar atajos. Y en ese tiempo formó algo más importante que el trono, que es su corazón. Y en ese desierto David aprendió a adorar sin escenario, a depender sin garantías, a celebrar pequeñas provisiones, a no perder la identidad en la espera. Y cuando él finalmente llegó al trono, ya no era el mismo joven. Sin embargo, el pueblo de Israel demuestra el contraste. Ellos tenían provisión diaria, pero tenían una insatisfacción constante que generó quejas y un desgaste espiritual tremendo. ¿Y qué nos revela esto? Esto a nosotros nos revela algo fuerte y nos dice que tú puedes ver milagros visibles y aún así vivir desde una carencia interior. ¡Wow! Por eso Dios trabaja con el contentamiento, ¿sí o no? Totalmente. Ahora, ¿cuáles son las señales de que Dios está formando contentamiento en tu vida? Pueden aparecer cambios, no sé, ya te comparan menos, o disfrutas más de lo simple, o disminuye la ansiedad por el futuro, o puedes celebrar los avances de otros, o tu paz dura mucho más que tus emociones. O sea, ya no necesitas resultados constantes para sentir que Dios está contigo. Es mío. Y el mundo empuja a esa insatisfacción permanente. Más rápido, más visibilidad, más resultado. Pero sin el contentamiento, el alma nunca descansa. Y un corazón cansado no disfruta ni siquiera cuando la bendición llega a la puerta de tu casa. Mío. Por eso Dios trabaja este tema antes, no después. Con lo cual, yo no sé ahora tu situación, si tú estás en una temporada sencilla o lenta o con menos de lo que esperabas, esta palabra es para ti. No estás en una etapa menor, estás en una etapa formativa, porque Dios está construyendo en ti algo que no se compra ni se improvisa y se llama estabilidad.
Y hermano, hermana, tú puedes empezar a practicar el contentamiento hoy de una forma, no sé, concreta. Agradece a Dios. Amén. Deja de medir tu vida comparándote con otros. Celebra procesos pequeños. Recuerda que tu identidad no depende de tu visibilidad. El contentamiento no apaga el llamado, sino lo que protege. Y cuando llegue más responsabilidad, influencia, provisión, lo que sea, no te vas a perder, porque ya aprendiste a vivir con el corazón en el lugar correcto. Dios no solo prepara lo que va a darte, prepara quién vas a ser cuando tú lo recibas. Y ese trabajo interior vale en cada temporada. Estarás preparado. Y además de eso, tu proceso se convierte en consuelo para otros. Capítulo 1, verso 14. Pablo escribe ahí, desde esa prisión que habéis visto. Dice, muchos de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. O sea, hay cosas que solo se pueden enseñar después de atravesarlas. Se puede predicar sobre la paz, pero la paz que realmente toca a otros es la que fue probada en la tormenta. O se puede hablar de fe, pero la fe que transmite autoridad es la que sobrevivió a las pruebas, a las preguntas, a las cosas. Por supuesto. Por eso Dios no desperdicia los procesos, los transforma en un lenguaje. Amén. Por ejemplo, la vida de Pedro. Pedro es uno de los ejemplos más claros y lo he dicho muchas veces. Pedro negó a Jesús en el momento más crítico. Experimentó culpa, confusión, pero ese no fue el final de Pedro, él fue restaurado. ¿Y qué pasa? Que después vemos a Pedro que se convierte en alguien que fortalece a los creyentes débiles, a los perseguidos, a los asustados, porque sus cartas están llenas de ánimo en medio del sufrimiento. Por eso su caída no lo descalificó, sino que lo humanizó. Y su restauración le dio un lenguaje. Es por eso que el Señor le dijo 3 veces, Simón, hijo de Jonás, tú me amas, apacienta a mis ovejas. Amén. A mis ovejas, dice el Señor, no a las tuyas. O por ejemplo los salmos. De hecho, muchos de los salmos nacen de momentos de angustia. Y estos textos fueron escritos hace siglos y siguen consolando a personas. Totalmente. ¿Por qué? Porque Dios puede transformar el dolor en herencia para otros. ¡Wow! ¿Qué estoy diciendo? Dios mío. Amén. Y esto ocurre hoy en día. No sé, personas que atraviesan ansiedad y ahora acompañan a otras personas sin juzgarlas cuando están luchando con eso, no lo sé, o con ciertos vicios, ciertas drogas, ciertas adicciones, o matrimonios restaurados que pueden hablarles de esperanza a otros, o creyentes que vivieron duelo, no lo sé, y desarrollan una sensibilidad espiritual para sostener a otros. Hay cosas que se aprenden sobreviviendo con Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que un hermano no le pueda dar un consejo a otro en una situación concreta que él no ha vivido. Cuidado. Claro. O sea, ni tengo yo por qué haber estado divorciado como para hablar restauración a una pareja, Claro. o que están pasando momentos difíciles. Claro. ¿Me entendéis? ¿Estáis conmigo? Sí. Ahora bien, ¿qué cambia cuando entendemos esto? Cuando una persona comprende que su proceso puede bendecir a otros, deja de avergonzarse por su historia. Claro. Encuentra propósito en la espera. Desarrolla empatía real. Escucha mejor. Juzga menos. Se vuelve refugio. Y la debilidad transformada produce cercanía. Y la iglesia necesita cercanía, no perfección. Amén. Y el error es pensar que solo cuando todo está resuelto podremos servir. Y Filipenses nos muestra totalmente lo contrario. Muchas veces Dios usa nuestra fidelidad en medio del proceso para animar a otros que están viviendo algo parecido. Totalmente.
No tienes que tener toda la respuesta para acompañar. A veces basta con haber permanecido. Dios mío. Por eso, hermano, hermana que me escucha, tu proceso puede convertirse en un consuelo para alguien. Tu proceso puede convertirse en una dirección para otro. O una esperanza a alguien que está empezando, no lo sé. Una prueba de que Dios restaura. Quizás hoy no lo ves. Pero algún día te diga, oye hermano, me ayudó tu consejo, ha cambiado mi vida, mi familia. Imagínate, puedes cambiar la historia de una vida, de una persona, de una familia. Presta atención, escríbetelo. Lo que Dios sana en ti se convierte en refugio para otros. Amén. Vuelvo a repetirlo. Lo que Dios sana en ti se puede convertir en un refugio para otros. Wow, Dios mío. ¿Cuánto aprendemos de Pablo, de las cartas? No sé, yo no sé si sois vosotros de los que os gusta navegar y profundizar en la palabra o simplemente leéis un salmo antes de dormir, no lo sé. Pero a mí me encanta meterme en la historia, no sé, vivir el momento, ay Pablo, no sé, y meditar en ello. ¿Qué sentía? ¿Qué vivía? ¿Qué respiraba? Wow. Capítulo 4, verso 19. ¿Qué dice ahí? Seguimos en Filipenses, no salimos de ahí. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Wow. Este versículo a muchos lo toma fuera de contexto. Muchas veces se cita como una promesa general. Cuidado, no es así. En su contexto es una respuesta a una iglesia que llevaba tiempo sosteniendo, ofrendando, dando, ayudando a otros, permaneciendo. Y Pablo reconoce algo que el reino repite una y otra vez. Es que Dios toma muy en serio la fidelidad que nadie ve. Amén, así es. La lógica del reino es distinta a la de la visibilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde lo que cuenta es lo que se nota, es lo que se ve. Ya sabéis con las redes sociales. Pero en el reino lo que pesa es lo que permanece. Y la fidelidad habla sola. Habla cosas como obedecer cuando no hay reconocimiento, o seguir orando cuando no hay cambios inmediatos, o servir cuando nadie aplaude, o mantenerse íntegro cuando sería más fácil ceder. No lo sé. Cuando nadie te ve. Por eso Pablo escribe a los Gálatas y dice Pablo en el capítulo 6, verso 9, oye hermano, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un espacio que casi nadie celebra, que es el tiempo entre sembrar y ver. Ese es el tiempo incómodo, ¿sí o no? Porque ahí no hay aplausos, no hay resultados visibles, Claro. no hay confirmaciones constantes, no. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay fidelidad. Apúntate esto, sembrar produce esperanza, cosechar produce alegría, pero el intervalo produce carácter. Repite lo que está muy interesante. Sembrar produce esperanza. Claro. Cosechar, ¿qué produce? Gozo, alegría. Claro. Pero el intervalo, ese de medias, mientras va creciendo, produce carácter. Amén. Y ahí se prueba si tú obedeces sin resultado. Ahí se prueba si tú amas realmente, si tú sirves sin reconocimiento. Ahí se prueba si sigues creyendo cuando nada parece moverse en tu situación, no lo sé. Dios no solo está interesado en la cosecha, está interesado en que te conviertas en alguien poderoso mientras llega. Hola, Abraham. Wow. Dios no solo recompensa los resultados visibles, honra la constancia invisible. Y la fidelidad construye confianza. Y cuando Dios confía en alguien, puede entregarle más sin que eso a él le desordene, le deforme caos. Porque la recompensa no siempre es inmediata y no siempre es de forma material. A veces puede ser, no sé,
puertas que se abren en el momento correcto, o influencia que llega sin perseguirla, o una paz interior, pero es una paz estable, Totalmente. o relaciones sanas, o autoridad espiritual, o una provisión oportuna, no lo sé. Lo que se sostiene en lo secreto se prepara para la manifestación en público. Y la historia de Ruth es una imagen perfecta de esto que estoy hablando. Ruth no buscaba protagonismo y tomó decisiones pequeñas. ¿Cuál? Permanecer con su suegra, trabajar en los campos, vivir con humildad, actuar con integridad. Nada parecía extraordinario, pero su constancia cambió su historia y la historia de sus generaciones. Terminó formando parte de la línea mesiánica. Y esto nos revela que la fidelidad puede tener un impacto eterno. Y este punto, esto de aquí, describe también a muchos de los hermanos. Hay personas que siguen sirviendo en su iglesia, aunque nadie los note, nadie los vea, incluso hasta cuando se burlan de ellos. O padres que oran por sus hijos noche tras noche, año tras año. O no sé, o creyentes que luchan por mantenerse íntegros en ambientes difíciles, hostiles. O gente que sostiene económicamente a otros sin hacerlo en público. ¿Eso pasa? Wow, ¿Eso eso sucede? pasa. Nada de eso es pequeño delante de Dios, porque la fidelidad es una semilla acumulativa. ¿Qué puede producir la fidelidad? Con el tiempo, la fidelidad genera raíces profundas. Genera confianza en Dios más que en los resultados. Genera carácter estable, credibilidad espiritual, capaces para sostenerse en próximas temporadas. Aunque no es llamativo al principio, pero es imparable a largo plazo. Yo no sé si estáis recibiendo esta palabra o no. Pero ya para terminar casi, no sé qué estás viviendo, pero no estás perdiendo el tiempo. Estás construyendo algo que todavía no ves. Cada oración repetida, cada decisión íntegra, cada acto de servicio, todo cuenta. Y Dios te llama a seguir haciendo lo correcto aunque no haya reconocimiento. Dios te llama a medir tu vida por obediencia, no por visibilidad. Dios te llama a celebrar pequeños avances, a confiar en los tiempos de Dios, a recordar que la recompensa del reino suele ser progresiva. Y lo que haces constantemente delante de Dios hoy se convertirá en la historia que otros verán mañana. Por eso, hermanos, ya para concluir, cuando nosotros leemos Filipenses, léelo tranquilamente. Cuando miramos la experiencia de Pablo de Tarso ahí escribiendo Filipenses o en Hechos, no lo sé, tanto que hay de él, vemos un patrón claro. ¿Cuál es ese patrón? Que el gozo no aparece al final del proceso, aparece dentro de él. Pablo nos enseña que la temporada no cancela el llamado, que el gozo protege la vida interior, que el contentamiento estabiliza el corazón y que el proceso se transforma en consuelo para otros. Amén. Y todo esto apunta a una verdad central. Es que Dios no solo está obrando en lo que haces, está obrando en lo que tú te estás convirtiendo. Y ahí el gozo se vuelve algo totalmente esencial. Porque el gozo mantiene viva la fe cuando no hay resultados y mantiene abierta la esperanza cuando la respuesta tarda. Y es por eso muchos creyentes siguen creyendo, pero están agotados por dentro. Y sin embargo, esta carta, la carta a los Filipenses, nos recuerda que Dios no solo quiere que tú llegues, quiere que llegues con un corazón sano, lleno de gozo. Porque el mensaje final no es aguanta, es permanece con el corazón vivo, lleno de gozo en el Señor. Porque el gozo no nace
el gozo que nace de Dios, ojo, no de las circunstancias, el gozo que nace de Dios no depende de la temporada. Y lo que no depende de la temporada puede sobrevivir a cualquier tipo de prueba. ¿Estáis conmigo? Por eso es tan importante leer las cartas de Pablo, leer las epístolas, leer, no sé. Es necesario profundizar en la Escritura, de meterte ahí, de empatizar con lo que vivió Pedro, con lo que vivió Pablo. Quizás a lo mejor el jueves, puede ser, no lo sé, que hable sobre Epafrodito. Es interesante, no lo sé. Quizás estoy adelantándome, lo mismo cambio, no lo sé. Pero ahí sale, en esa carta. Hay tanto que aprender, tanto que aplicar, tanto que practicar. Y veo que hay muchos que no están conectados. Están aquí y están pidiendo oración cuando no están prestando atención al mensaje. No. Se van a perder la bendición. O sea, es como cuando sabes que va a pasar el tren, pero llegas tarde y se va. Están esperando, ahora. Ni siquiera están escuchando el mensaje. Por eso esto no es para todos. Esta palabra no es para todos. Es para los que tienen oídos para oír. Por eso el Señor lo repite una y otra vez. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Ja! No el que tenga la mano para pedir, dame. No, ¿qué es esto? Esto no es para todos. Por eso el Señor le hablaba en parábolas a las multitudes y a sus discípulos les hablaba claramente. Porque si tú realmente estás conectado, no estás ahí pidiendo, ¿qué es eso? Estás con tu Biblia abierta y dices, yo quiero esta enseñanza, yo quiero eso para mi vida. Porque si tú pides oración es porque tienes una necesidad. ¿O es que Dios no te escucha? Claro que sí. Dios te escucha, no sé cuál es tu necesidad. ¿Qué situación, qué prueba, qué temporada estás viviendo? Porque sigo ya una línea hablando sobre esto. Yo no soy el que busco estos mensajes, Dios es el que me los pone. Y fijaros que es un eslabón, todo encaja uno detrás de otro. Y yo ni siquiera lo he preparado, yo ni siquiera he hecho, venga, ahora tal. No, me sale solo, porque es Dios el que lo hace. Porque esto es para vosotros. Y para mí, para nosotros, claro. Primeramente. Por supuesto. Pero es muy fuerte que entra gente y demanda oración. Y les dices, ahora estamos en el tiempo de palabra. No, que oren por mí, que oren por mí. Y algunos que se hacen llamar pastores. Oren por mí y le silenciamos. Y otra vez, y ore por mí y le volvemos a silenciar. Si tú has llegado tarde, has llegado al final de esta enseñanza o a medias, lo vuelvo a repetir, como dije al principio, tenemos un canal en YouTube donde subimos todas estas enseñanzas. Y ministramos según también esta palabra. Pero a veces tenemos que ser claros, porque cuando van a las iglesias está el que está dando la palabra y no le paras para decir, perdón pastor, cállese un momento, que es que tengo que decirle que es que tengo deudas, así que deje la predicación y póngase a orar. Mucho, o sea, porque tengo muchas deudas. No que tenga, dice gente que no saben, no es que no saben, lo que no tienen es respeto, que es diferente. Respeto, ¿sabéis lo que es el respeto? Como acabo de decir. A que a nadie se le ocurre, en medio de una congregación, coger y parar y decir, no, pastor, por favor, está muy bien lo que está diciendo, pero ahora lo importante es que yo tengo deudas, así que óreme, que ya. No me interesa la palabra, venga, óreme. No, yo he venido a que me oren. Es que vosotros no entendéis el poder de la palabra, no sabéis que la palabra cambia vidas. No. Yo a veces he recibido liberación y no por imposición de mano, por lo que sea, no, por la palabra. O sea, por escuchar a gente de Dios que me ha dado una palabra y he dicho, pero ¿qué es esto, caray? O sea, ¡pum!, ya ha cambiado mi vida. Sí, y es también una falta de respeto, porque yo veo y sé que él, para dar una palabra así, se tiene que meter 5 horas.
Y cuando entro, oye, amor, que sigue. Espera, Fernán. No, no. O sea, está en una burbuja de recibir, de conexión. Entonces digo, no, me voy, cierro, ti. Pero es lo que, no, óreme. Y a lo mejor la solución te la estamos dando, pero es que a veces somos un poquito, a veces. Como cuando dicen profetízame. Ah, O sea, sí, mira, abrí el pero directo. cuando escuchan la palabra, ya Dios está hablando. O sea, porque hay personas que solamente creen o esperan que el profeta o el siervo de Dios o la sierva, quien sea, llegue la unción o una palabra de parte de Dios para hablarte a ti específicamente. Sí, No, es que la palabra puede hablarte el mensaje. Hay gente que entra y no lo sé, a lo mejor este mensaje no es para, no sé, no es para Joana, pero sí es para Arelis. Y dice, wow, esta palabra es para mí, gloria a Dios, es lo que yo necesitaba. Y ahora lo pone en práctica y empiezan a cambiar las cosas, las claro, circunstancias, su claro. vida. ¿Me entendéis? Pero es que había abierto el directo. 7 segundos de directo. Quiero una palabra, necesito una palabra, profetízame. Digo, ¿hablo o no hablo? Me quedo así y digo, no sé cómo se llamaba. Me imagino que no está aquí. Pero le digo, buenas noches. Buenas noches. O sea, es que, no sé, o sea, Es señor. como he dicho muchas veces que Señor. parecemos, o sea, que como si fuéramos máquinas expendedoras. Bueno, ni siquiera ni eso, porque no dan ni siquiera dan el euro, ¿no? O sea, Exacto. o sea, ya ni eso, ¿no? Menos que máquinas expendedoras. Así Ay, es. Dios mío. Eso, Norma. Dios mío. Te profetizo que vas a estar Bueno, atenta hermanos, y vas a recibir, yo ¿verdad? no sé si esta palabra, Ay, madre. yo creo que es para todos, porque Ay. todos, como he dicho y he repetido, cada uno está viviendo una cierta prueba, una cierta situación, no sé, una temporada, ¿no? Y es ahí, como yo he dicho, es importante reconocer en qué temporada estás y saber posicionarte y vivir de acuerdo a ella. Porque cuando tú entiendes realmente eso, tu vida cambia. Y ya no estás diciendo, ¡buah, que es que fracaso, estoy... Imagínate José llorando todos los días. Cuando la puerta hacia el palacio fue en la cárcel. A lo mejor si hubiera estado, no sé, trabajando, arando, recogiendo, yo qué sé, lo que sea, pues a lo mejor ahí no. Pero tuvo que ser ahí para que se demuestre el don, el poder que tenía José. La sabiduría interpretando sueños. Alguien tenía que verlo. Alguien tenía que ver eso. Y tenía que ser impactado. Wow, este hombre tiene algo, tiene la llave maestra. Ni los adivinos, ni los brujos, ni los hechiceros, ni nada de eso. Sino el Espíritu de Dios, al igual que con Daniel. Era más sabio, entendido, él tenía un espíritu superior, porque tenía el Espíritu de Dios. Wow, qué ejemplo tenemos, ¿no? Con ellos. Wow. Pero bueno, que a veces nosotros tenemos un poco que hacer de tripas corazón, porque según esto va avanzando y según el Señor nos lleve a niveles más altos, también las pruebas serán más altas, los ataques, dicen, la gente de alto nivel, se rumorea, se comenta, que vienen ataques según vamos subiendo en niveles y después de los niveles llegan las dimensiones, pues tú te enfrentas a cosas un poquito más altas. Entonces, se pueden presentar dificultades, ataques, incluso espíritus que vienen a decirte lo que estás haciendo no me está gustando mucho, porque últimamente se sanan muchos enfermos en tu life. Ya me pasó en un sueño, cuando vino a... ¿Y el sueño que has tenido anoche? Sí, bueno, eso es diferente. Pero también en el otro, se te presentan entidades. Se presentan, pero el que tuve hace tiempo es con mucho gusto, Conchi, claro que sí. Cuando ya es concreto, ¿no? Voy a negociar contigo, quiero negociar contigo porque estoy viendo que estás tocando un territorio donde me está afectando, con lo cual yo voy a cerrar las puertas directamente, o sea... Pero bueno, yo lo conté ya hace tiempo.
Pero por eso hemos hablado de jurisdicción, hemos hablado de dominios, lo que Sí. Dios nos ha puesto, lo que nos ha entregado como la tierra prometida. Yo os he entregado esta tierra, aunque hayan gigantes, Sí. aunque haya lo que sea, no importa, yo no me voy a cagar de miedo, yo voy a ir para adelante. Sí. Porque el Pero- Señor va conmigo. Yo no me voy a meter, no en la tierra prometida, sino en otra. Yo no me voy a meter a otros lados a decir, bueno, venga, súbeme que voy a orar. No. No. O meterme en otras guerras. No. Aquí nos ha puesto el Señor. Pero lo que yo quería decir es que mucha gente cree que la profecía fluye así, que la palabra, no sé, tú abres el móvil a mirar la hora y dices, la predicación de hoy ya la tiene preparada. ¿Puede Rubén descargarla? Y si necesitas algo más, espero que sea de tu agrado. Si no, tengo otras 5 predicaciones para que tú elijas. Y todas las que te ofrezco hoy son dirigidas por Dios y van a producir una cosecha estupenda. Gracias.